Bienvenidos al Café con Gobernanza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es nuestro segundo café. En el primero hablamos de la percepción de la desigualdad en América Latina y el Caribe y conversamos también sobre algunos de los desafíos del Estado. Pero la pregunta es, ¿se puede transformar ese Estado? Hay gente que piensa que no, que nada se puede cambiar. Sobre eso queremos conversar hoy con tres ilustres invitados que tenemos con nosotros, a los que voy a presentar a continuación. En primer lugar, Magali Cáceres. Magali es una exministra de Juventud paraguaya, es también hoy colaboradora del PNUD y también, bueno decirlo, es una gran jugadora de fútbol. Bienvenida, Magali. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Un placer y gracias por la invitación. Baella Pa desde Paraguay. Bienvenida, Magali. En segundo lugar, presentamos a Gabriel Boric. Gabriel es activista y diputado chileno, tremendamente dinámico en algunas de las movilizaciones que han tenido lugar en los últimos años en su país, y también ha estado participando en nuestras discusiones sobre gobernanza en las últimas semanas. Gabriel, bienvenido. Hola Pablo, hola Magali, hola Hugo, un gustazo, muchas gracias. Acá un saludo desde la Patagonia chilena. Y de la Patagonia nos vamos a Panamá, al cálido Panamá tan querido. Bienvenido, Hugo. Hugo es un Global Shaper, de estos que ha creado el Foro Económico Mundial. Él nos hablará después sobre eso. Y una persona que está muy activa en muchas causas y que trabajó también bajo el liderazgo de Isabel Samaló como vicepresidenta y como canciller de Panamá en Cancillería, si no estoy mal. Bienvenido, Hugo. Gracias, Pablo. Un caluroso abrazo a todos desde Centroamérica y del Caribe, aportando un poco la diversidad del panel. Un gusto compartir con Magali y también con Gabriel. Y bueno, aquí estamos listos para hacer este café uno interesante y ver cómo los jóvenes nos involucramos en esta transformación tan importante desde el Estado, ¿no? Así que bueno, saludos y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues sin más prolegómenos empecemos. Yo quisiera abrir un poco la oportunidad para que la gente os conozca un poco más. Entonces, muy brevemente, contadnos un poco cuál es vuestra trayectoria, vuestra vocación, por qué estáis en lo que estáis y de dónde venís, a dónde vais, si te lo sabéis también. Magali, por favor, empezamos contigo. Gracias, Pablo. Bueno, a ver un poco. Yo soy Maga, me conocen como Maga Cáceres, tengo 29 años. Soy una enamorada de mi país. Le amo profundamente a Paraguay, a la cultura, a nuestra gente, a nuestra historia. Trabajé a los 26 años, tuve la oportunidad de ser ministra de la Juventud. Hoy día, así como decías, Pablo, estoy como consultora del PNUD, del SIGOP, un proyecto regional que también trabaja para poder brindar herramientas para ayudar a que las instituciones también se manejen de una manera más eficiente. Aparte, estoy vinculada a varios proyectos de la educación. Yo creo fundamentalmente que en la educación ahí es donde se puede generar los cambios profundos e importantes. Soy un amante del fútbol, amante de la naturaleza, amante de los atardeceres, de los amaneceres, y también súper entusiasmada por la oportunidad hoy. O sea, creo que la pregunta que nos trae es súper interesante de realmente se puede transformar o no el Estado y qué tenemos que tener en mente, en cuenta a la hora de hacernos esa pregunta. Así que, otra vez, gracias por la invitación. Hoy día ya no juego más fútbol, pero sí me encanta gritar los goles. Lo vivo el fútbol de una manera muy pasional, así que también muy contenta de poder disfrutar el deporte ya desde las gradas, fuera de la cancha. Pero también haciendo un poco y con esto ya cierro, haciendo una comparación futbolística. Sí creo que los jóvenes tenemos que jugar los partidos dentro de la cancha, como titulares. Ese creo que es nuestra consigna a la hora de realmente crear cambios, ¿verdad? Muchas gracias otra vez. Gracias, Magali. Gabriel. Bueno, yo soy magallánico del sur de Chile, pero con un profundo sentimiento latinoamericanista. Cada día me hacen menos sentido las fronteras y los estados nacionales en el mundo globalizado que vivimos. Sin embargo, estoy consciente de la importancia del Estado como herramienta para transformar la sociedad.
Soy militante desde muy joven, desde que estaba en el liceo, y de diferentes movimientos, hoy día del Frente Amplio chileno, Partido Convergencia Social. Fui dirigente estudiantil en el colegio, en la universidad. Tuve la oportunidad de presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la universidad más importante del país, y en ese marco ser parte de unas movilizaciones masivas que cuestionaron el lucro en la educación y empezaron a abrir un cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno, que contribuyeron también a lo que fueron las movilizaciones grandes del año pasado, que nos tienen a puertas de un proceso constituyente, el cual nos tiene muy esperanzados, porque recién la semana pasada tuvimos un plebiscito inédito para terminar con la constitución que nos impuso la dictadura militar, y lo ganamos quienes queremos cambiarla por 78%, 78, 80-20 más o menos. Y eso fue un triunfo del pueblo movilizado que nos tiene muy contentos. Soy diputado por la región de Magallanes hace 6 o 7 años, desde el 2013, y convencido de que es posible transformar el mundo, de que es posible construir un país y un planeta más justo, más igualitario, que se haga cargo de los tremendos desafíos que tenemos del futuro, no solamente pensando en consignas del siglo XX, sino en los desafíos de la naturaleza, la inteligencia artificial, lo que significa la Antártica, que me queda muy cerquita, y bueno, tantas otras cosas, y concuerdo con Magali en la tremenda importancia de la educación, que ha sido uno de los temas que desde Chile también hemos tratado de llevar adelante con organización estudiantil. Y también encantado de participar acá, encantado de conocer compañeros y compañeras de otros países para compartir experiencias y que juntos vayamos retroalimentándonos para empujar estas transformaciones que necesitamos desde todos nuestros estados. Gracias, Gabriel. Mira que la semana pasada teníamos a Sigrid, que era peruana, a Julián, que es colombiano, y hoy tenemos a personas de 3 países diferentes. Qué bueno tener todas estas lecturas, ¿no? Porque cada realidad tiene su propia perspectiva, ¿no? Y su propio momento político también. Hugo. Difícil después de semejantes intervenciones poder compartir, pero bueno, ha tratado de aportar algo. Bueno, yo soy panameño, crecí en un pueblo rural bastante pequeño, donde fui a un colegio público, y luego después en secundaria pasé a la ciudad de Panamá, que los que han tenido la oportunidad de visitar, es una ciudad bastante cosmopolita, una metrópolis comparada con muchas ciudades de alto nivel a nivel global. Entonces, bueno, desde muy pequeño entendí la disparidad o la falta de oportunidad que hay en el país, y eso me llevó a, bueno, empezar una carrera en el mundo del derecho, y soy abogado de profesión, pero siempre con esta chispa de querer cerrar esa brecha de oportunidad que pude reconocer desde muy temprano, y entendí que, bueno, la educación era un camino, y particularmente una herramienta como el debate que conocí en el colegio, que me permitió entender temas globales, de poder participar en debates de mi país, de viajar y conocer a personas como Magali y Gabriel, que están haciendo cosas maravillosas en otras partes, y poder ganar más perspectiva. Entonces, después de esto, digamos que quería eso, poder mostrar que la educación no solamente desde lo teórico es relevante, sino desde lo práctico. Y desde entonces salí de Panamá y estudié en Estados Unidos, China y en Reino Unido maestrías en temas de desarrollo, política pública y relaciones internacionales. Y con mucho orgullo puedo decir que todas fueron completamente financiadas o becadas. Y ahora siento que ese mensaje de poder decirle a personas de mi país, de otros, que tú puedes salir del tuyo y tener educación de alto nivel fuera sin tener que preocuparte por los recursos es posible. Y bueno, eso me llevó a poder tener experiencias también desde el gobierno, trabajando con Isabel Saimalo, que fue la primera mujer vicepresidenta que no formaba parte de ningún partido político en la historia de Panamá. Y bueno, con ella hicimos un trabajo muy interesante en muchos frentes. Y bueno, ahora sigo con este sueño de llevar, por ejemplo, el debate y más oportunidades al país y a la región, porque cuando empecé a debatir, solamente 9 colegios privados debatían, todos de muy alta gama, y hoy, después de un proyecto que le llamamos la Copa Nacional de Debate, generamos una red nacional de clubes de debate donde más de 150 colegios hoy debaten y más de 10.000 jóvenes están en este tipo de herramientas. Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y poder discutir eso a futuro, qué podemos hacer para transformar el Estado. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La pregunta es bien clara, entonces, ¿para qué darle muchas vueltas? ¿Se puede transformar el Estado? Y ahí yo quisiera que, aparte de la valoración que ustedes nos
nos hagan también un poco de referencia a sus vivencias personales, donde ustedes le han dicho, ahí la logramos, esto es lo que estamos consiguiendo, otras veces en que se habrán frustrado. Yo no, por ejemplo, en mi caso no he trabajado nunca en el Estado, en mi propio Estado, soy español, pero sí me ha tocado trabajar en una burocracia y con muchas burocracias, y soy consciente de lo que a veces supone en términos de frustraciones, ¿no? Uno tiene unas expectativas enormes y luego se encuentra con un galimatías muy complejo. Entonces, me gustaría que nos hablasen un poquito sobre esas transformaciones y si quieren o les apetece de alguna de las posibles frustraciones de sus vivencias personales, ¿no? Voy a cambiar el orden ahora, voy a pedirle a Gabriel que empiece, sobre todo porque, bueno, en Chile pasó una cosa muy relevante hace una semana más o menos, que creo que ha sido observada y comentada ampliamente en los medios y es interesante quizás empezar por ahí por una cuestión más de actualidad, ¿no? En el contexto latinoamericano, y luego le paso la palabra a Magali. Gabriel, por favor. Bien. Chile se ha presentado al mundo o se presentó al mundo y a América Latina durante las últimas décadas como una suerte de excepción dentro de la región. Y había un discurso autocomplaciente respecto al crecimiento y a una suerte de, como lo llamaban acá, los políticos tradicionales, al jaguar latinoamericano o ser los ingleses de América Latina. Y sin embargo, mientras ese discurso se expresaba hacia afuera, hacia adentro se iba incubando una tremenda desigualdad, y si bien teníamos crecimiento en los números grandes, en el PIB per cápita, en las cifras globales, la verdad es que era un crecimiento sin desarrollo. El PNUD lo venía advirtiendo hace mucho tiempo en sus informes de desarrollo humano del 97, el último Desiguales, que fue muy importante, del 2017, 20 años después, ya hablaba del malestar de la modernización, y ahora último con Desiguales nos contaba de que la desigualdad no era solamente un problema de perspectiva económica, sino también de trato. Y la verdad es que la institucionalidad chilena no fue capaz de procesar dentro de su mismo, o a través del mismo Estado, esas demandas de una ciudadanía que emergía cada vez más empoderada. Y ahí hubo una serie de ascensos de movimientos sociales y organizaciones no necesariamente vinculadas a los partidos tradicionales, que se plantearon la pregunta un poco que nos inspira a este debate. ¿Es posible cambiar el Estado? ¿Es posible cambiar nuestro país? Y desde la política tradicional lo que nos decían es que no. Yo recuerdo con mucha claridad cuando era dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes, y me tocó ir a exponer al Congreso, y veníamos de una revuelta estudiantil muy grande, varios meses de movilizaciones, y los senadores, en esa época un demócrata cristiano y una senadora de derecha, nos dicen, miren, ¿saben qué, chicos? Yo tenía 27 años en ese momento. Muchas gracias por poner el problema de la educación en el tapete, en el debate público, pero ahora déjennos a nosotros, los políticos, encargarnos de solucionar lo que somos quienes sabemos cómo hacerlo. Y ustedes, jóvenes, quédense en sus universidades, en sus colegios, que para eso están. Y eso recuerdo que me generó una frustración y una rabia muy grande, porque me di cuenta en ese momento de que el sistema político no era capaz de canalizar las demandas que estaba presentando una ciudadanía que ya no se sentía representada con los partidos políticos tradicionales. Y por lo tanto, el problema era mucho más profundo que solo la educación, el lucro en la educación o el sistema educativo chileno, sino que tenía que ver con las bases institucionales del Estado mismo. Y ahí, por esa época, comenzamos un proceso de organización y articulación con otros compañeros y compañeras a lo largo de Chile, que derivó, no solamente gracias a nosotros, por cierto, sino que esto desbordó, yo creo, a las perspectivas de todos, una organización de ese malestar que se había incubado por fuera de la institucionalidad. Y después de grandes movilizaciones en octubre pasado, logramos finalmente forzar un acuerdo que permitía cambiar la Constitución que tenemos desde 1980, cuando en Chile gobernaba una dictadura cívico-militar comandada por Augusto Pinochet, y que los partidos políticos, en particular los de derecha, se habían resistido muchísimo a cambiarla.
Entonces, la primera pregunta, antes de llegar al detalle del Estado, cuando se dicen, bueno, ¿se pueden cambiar las cosas o no? Yo invito en particular a quienes somos de una generación más joven a que pensemos en perspectiva histórica. Muchas veces las frustraciones que nos acompañan tienen que ver con el machacar día a día. Pero si vemos la foto larga de los últimos 10 años, de dónde estábamos hace 10 años en Chile o en otros países de América Latina, podemos darnos cuenta que es posible cambiar para bien y para mal, que la historia no es inmóvil y que, por lo tanto, avanza en función de las disposiciones y voluntades humanas, de hombres y mujeres que se ponen en disposición de ejercer cambio. Y, como decía, y me parece que es importante decirlo, eso puede ser para bien o para mal, porque los cambios no necesariamente siempre son positivos y eso depende del diálogo que se dé al interior de un país o al interior de una región. Yo creo que lo que ha pasado en diferentes países de América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó en Honduras el año 2009 con Zelaya, lo que sucedió con el golpe blanco a Dilma Rousseff en Brasil, la crisis de Venezuela, bueno, todo el problema que hay en Colombia, bueno, la discusión que tenemos ahora en Chile, son ejemplos de que la política va y viene. Lo que pasó en Bolivia recién, que un tremendo triunfo ahí de los compañeros del MAS. Entonces, sí se puede cambiar la política, sí se puede cambiar la realidad. Hay que organizarse para ello y requiere mucho tiempo, requiere disposición, requiere formación y requiere diálogo, por sobre todo diálogo. Ahora, ¿es posible cambiar el Estado? El Estado, como tú bien decías, Pablo, y con esto termino esta primera intervención, es un ente que tiene como fin servir a las sociedades, a las personas. Sin embargo, es un elefante pesado que le cuesta mucho cambiar, que avanza lento, que viene con arrastre. Y para poder cambiarlo se requieren de grandes acuerdos nacionales que vienen de la mano con la discusión internacional, pero también con movilización. Y yo creo que ahí es importante el rol que pueden jugar instituciones como el PNUD o el diálogo que podemos tener con gente y personas de otros países, en este caso Paraguay y Panamá, para entender cuáles son las experiencias diferentes que estamos teniendo al interior de los estados, pero también entender de que sin movilización y sin organización del pueblo es muy difícil realizar cualquier cambio. Porque en general, y con esto sí termino, las élites, y en mi país eso ha estado muy presente, las élites en particular las económicas, pero también las culturales, son muy reticentes a compartir o entregar parte de sus privilegios. Y por eso es importante tener un pueblo organizado que avance en esa dirección. Eso para comenzar, Pablo. Dale, gracias, Gabriel. Me pareció muy interesante muchos puntos que has hecho, pero uno que es llamativo, que es a pesar de digamos, la necesidad de empujar esas transformaciones, es preciso también llegar a acuerdos, ¿no? Tratar de tejer acuerdos al interior de la sociedad. O sea, no es el que gana se lo lleva a todos, sino que también requiere que hay que mover, digamos, esa transformación, pero hay que también saber, ya sea desde la perspectiva que sea, construir en conjunto en la sociedad, ¿no? No tener un relato inmóvil de cómo se hacen las cosas, porque justamente eso es lo que permite que ese avance sea más sólido y consensuado en el tiempo. Me gustó también esa referencia. Magali, desde Paraguay, otra realidad distinta a la de Chile, pero no tan distante, digamos, al menos geográficamente. Cuéntanos un poquito tú sobre la experiencia, la tuya en este caso. Gabriel está más desde la perspectiva del legislativo y de la movilización. En tu caso fue más desde el propio ejecutivo, ¿no? Que es el corazón de la intervención pública. Cuéntanos un poquito. A ver, Pablo, compartir un poco brevemente mi historia. O sea, yo cuando terminé mi maestría en Estados Unidos, imagínate que estaba en un banquito en el aeropuerto cuando me llaman de la presidencia de la República. Yo tenía 26 años y me dicen, Maga, tenés que volver a Paraguay. El presidente quiere que seas ministra de la Juventud. Y yo dije, bueno, lo primero es gracias por pensar en mí, qué honor, pero necesito por favor un tiempo para pensar y me dijeron tenés 10 minutos, porque este tipo de decisiones se toman así rápido, 10 minutos. Y una vez que acepto esta oportunidad, que realmente era como una oportunidad de incidir, yo nunca me vi como ministra, mucho menos a una edad tan temprana.
pero el entorno a mí me decía, ma, vos estás loca, el sistema no puede cambiar, te vas a quemar, sos mujer, sos muy joven, o sea, vivimos también una sociedad muy adultocentrista, donde, no sé, en Paraguay al menos, y creo que también es la realidad en Latinoamérica, donde es muy difícil hoy día más, y es algo que yo celebro profundamente, que no solamente hay políticas públicas para las mujeres, sino que hay mujeres haciendo políticas públicas, pero es algo que cada vez se tiene que dar más también. Entonces yo sentía una doble responsabilidad al ser mujer y ser en ese entonces la ministra más joven del gabinete, pero nosotros también de una dijimos, no, acá tenemos que ser disruptivos, tenemos que innovar. Nosotros como equipo no tenemos las soluciones, no tenemos la receta secreta para decir vamos a hacer una gestión con políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recorrimos los 17 departamentos para escuchar a los jóvenes, para decirle a los jóvenes qué es lo que quieren lograr. Nosotros teníamos menos de un año de gestión, el último año de gestión del presidente Horacio Cartes, del gobierno anterior. Entonces, fueron los jóvenes los que nos estaban diciendo qué es lo que se necesita en tema de educación, de salud, de participación, qué esperan en materia de seguridad, de inclusión, ¿verdad? Con respecto al medio ambiente. Y a partir de escuchar a los jóvenes fue que ahí hicimos una agenda donde dijimos vamos a enfocarnos en estos 10 meses en 2 ejes: más oportunidades, mayor participación. Y yo creo que eso también es una reflexión que a mí me queda, Pablo, que es si desde el gobierno, como equipo de gobierno, cambios trascendentales que sean sostenibles en el tiempo y políticas de Estado, yo no veo que ese sea el camino, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una colaboración entre lo público, privado, sociedad civil y lo que es, por ejemplo, los desafíos de educación, lo tomamos como desafíos a nivel país y no como nosotros como equipo de gobierno o yo, Maga, siendo ministra, estos son mis goles. O sea, si dejamos también si dejamos de competir y de pensar en quién está en la foto, quién lleva los aplausos, y decimos, pucha, o sea, estoy acá porque realmente creo en la causa, creo en lo que se puede cambiar. Entonces estoy trabajando con gente de todos los sectores, con distintos segmentos, distintos sectores. Ahí creo que se vuelve interesante la conversación y desde ahí yo creo que sí es posible cambiar, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente la colaboración que entró tan fuerte hoy día, siglo XXI, para quedarse, y es lo que también nos enseña la sociedad, cuán interconectados estamos hoy también en este contexto de pandemia. Es increíble cómo también se desnudó lo vulnerable que es el Estado y la importancia de colaborar, de ser equipo. Y es lo que yo también soy muy consciente y por eso como que mirando atrás digo, se puede hacer mucho, pero es tan importante que sobre todo en el ejecutivo, ¿verdad? No es que no lo que hace el predecesor de uno, quien le antecedió, está todo mal y desde que uno entra, ahora sí las cosas van a estar bien, ¿no? O sea, yo creo que es mucho Te puedo como... preguntar una cosa ahí, Magali, Sí, porque me decime. interesa mucho eso que dices. Tú has planteando un poco ese dilema entre la gestión en el corto plazo del gobierno, ¿no? Que tiene un plazo muy determinado, tiene que brindar resultados, la imagen, el que lo hizo antes lo hizo mal, sea cualquier gobierno, sea cualquier ideología, y todo es gracias a mí. ¿Cómo algunas de esas transformaciones, como tú estabas contando, cómo verías tú poder trascender, digamos, esa dinámica que existe en todos los gobiernos y en todos los países no de América Latina, sino del mundo, ¿no? ¿Cómo poder ir más allá, digamos, ¿no? Yo creo que, Pablo, eso se blinda cuando deja de ser agenda de gobierno o un equipo de gobierno y se vuelve una agenda país, ¿verdad? O sea, por eso nosotros, por ejemplo, creamos una plataforma que queríamos que sea una especie de Google para los jóvenes, o sea, que centralizó más de 13.000 oportunidades de educación, voluntariado, de salud, empleo, pero ese portal no le pertenecía al Ministerio de la Juventud, a la Secretaría Nacional de la Juventud. Habían más de 100 aliados, colaboradores que eran no solamente partes, sino que también eran dueños de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, por eso digo, o sea, mientras uno suelta la necesidad del aplauso, para que no importa quién lleva el aplauso, sino que sea un tema de agenda país, yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Y uno también como que reconocer humildemente, decir,
voy a reciclar, voy a potenciar cosas que que hicieron no solamente en este caso el ministro anterior, sino que lo que se fue construyendo en el tiempo, ahí también lo que decía Gabriel, o sea, tener como que esa perspectiva histórica de qué es lo que hay, ¿verdad? Y a partir de ahí uno va construyendo. A mí, Pablo, te soy también súper honesta, para mí el decir no en la política, uno requiere mucho coraje, mucha valentía para decir no, para no estar debiendo favores políticos. A mí me quedó muy fácil porque yo no tenía una proyección política, entonces yo dije, yo que había hacer 11 meses, voy a estar como ministra, entonces a mí me queda muy fácil decir que no, ¿verdad? Porque yo también, claro, o sea, pensaba desde la innovación, desde la disrupción, y yo siempre fui muy crítica a la corrupción, siempre, desde pequeña, muy inquieta. Entonces yo dije, acá tenemos que hacer un quilombo, pero para bien, o sea, hacer las cosas de una manera distinta, para bien, y creo que esa también fue el resultado de la gestión, una gestión transparente, donde hicimos muchísimo en poco tiempo, pero fue gracias a los jugadores que se sumaron al equipo de todos los sectores, de sector privado, también sociedad civil. Entonces yo creo que es muy posible, sí, generar cambios profundos totalmente, pero las personas que están, los tomadores de decisiones tienen que soltar el protagonismo y realmente si estamos hablando de empoderar a la ciudadanía, que sea eso, empoderar a la ciudadanía. Eso como una primera Muchas intervención, así gracias, también Magali. como lo decía Gabriel. No, qué bonito el concepto de ciudadanía, ¿no? Que a veces se nos olvida, porque cuando hablamos del poder, esa palabra de ciudadanía se ve como algo un poco a veces burocrático, técnico, y en el fondo es el mismo la democracia, ¿no? Que hay que rescatar muchas veces en estas discusiones. Vamos a pasar a Hugo, vamos a irnos al norte, a mi querida Panamá. Hugo, cuéntanos un poquito de tu experiencia, no solamente en el Estado, sino con respecto a lo que estamos conversando ahora y obviamente en el contexto tan particular de Panamá, que es diferente pues, al de Chile y al de Paraguay, ¿no? Pero también con similitudes, imagino, cuenta. Sí, 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 no, absolutamente. Y mira, quizás para aportar un poco más, doy alguna perspectiva al respecto, desde la evidencia y luego desde la experiencia. Algo que es muy importante, digamos, para entenderle el rol de los jóvenes en la transformación del Estado, entender de cuántos jóvenes estamos hablando. Y bueno, datos del Foro Económico Mundial indican que más del 50% de la población del mundo tiene menos de 35 años. Entonces, entendiendo de ahí, el Estado debe poder servir a todos los ciudadanos, pero en particular a la mayoría quienes forman parte de él, y no tener la visión de esos jóvenes dentro de su desarrollo es como no poder servir eficientemente digamos, el ideal o el propósito que tiene el Estado de por sí. Entonces, quería como que empezar con eso. Y voy un paso atrás y en base a tu pregunta, yo antes de poder tener el honor de trabajar desde dentro, estuve muy involucrado en proyectos de participación ciudadana, entre ellos desde Global Shapers, y uno de los temas que impulsábamos era escuchar a la comunidad. Hicimos un proyecto muy bonito donde nos fuimos a todas las provincias de Panamá a escuchar cuáles eran las aspiraciones de los jóvenes en términos generales, pero particularmente en la educación. Y una conclusión de muchas que tuvimos fue la siguiente. Decían, los jóvenes queremos participar no por el hecho de nuestra edad o por el año en que nacimos, sino por la capacidad que tenemos de aportar a las discusiones. Y hemos escuchado consistentemente a muchos líderes diciendo que somos parte de la generación más informada de la historia, con mayor acceso a información y a datos. Y si tenemos ese tipo digamos, de oportunidad histórica, ¿por qué no dar el paso al frente? Y yo quisiera quizás ir un paso más allá de lo que dijiste, Pablo, y creo que dijo Gabriel también, de la importancia de los acuerdos y que estemos en acuerdos en sociedad y que participemos. Sin embargo, el gran reto para mí en lo que he podido ver es que no llegar a un acuerdo, es poder implementarlo. Y ahí los jóvenes tienen un rol importante porque tenemos la tendencia a ser muy prácticos, muy pragmáticos, a buscar herramientas que sean eficientes y no a estar dándole vueltas a los asuntos. Entonces ahí creo que tenemos una gran oportunidad, particularmente con la tecnología, y aquí creo que vale la pena también considerar que nos abocamos a la cuarta revolución industrial, donde la automatización, la robótica van a emprender grandes retos para el trabajo, para la forma en que el Estado gestiona. Y si nosotros estamos en esas discusiones, que somos los que más entendemos la tecnología y sus retos, difícilmente vamos a poder mover al Estado como al ritmo que debería tener.
Y te pongo un ejemplo particular que me tocó ver ya dentro del Estado y fue, digamos, pasar de ser un país que no tenía política pública en términos de equidad de género a generar una agenda nacional por la equidad de género. Y bueno, la vicepresidenta me dio la oportunidad de liderar a mí esa agenda en Panamá. Y en general, un poco esos acuerdos y teniendo todos los actores dentro, nos dimos cuenta que había muchos que no entendían la importancia que tenía poder generar espacios para que ambos géneros pudieran participar en igual de oportunidades. Y bueno, fue muy complicado mover esa agenda hasta que entendimos que había que apelar al comportamiento y entender por qué un superintendente de bancos no le interesa que más bancos sean liderados por mujeres y poder tratar de empujar esa agenda desde ese sentido. Fue muy interesante porque antes de poder ver la data, querían ver quién la decía o por qué estábamos interesados en ese tipo de agenda. Y más viniendo de un joven, yo empecé en este bregar en el gobierno a los 23 años y estar empujando una agenda de esta magnitud a esa edad también era complejo, porque más allá de saber la importancia era, pero bueno, ¿y por qué están empujando esto? ¿Por qué tú vienes a decir esto? Entonces, bueno, la experiencia no fue fácil, pero al final logramos pasar una ley que establece un mínimo de cuotas de participación, tanto de hombres y mujeres en juntas directivas del Estado, y hoy es parte importante del funcionamiento del Estado, y fue quizás por una forma dinámica de ver, digamos, los actores y cómo poner esa evidencia en práctica para eso. Pasar de acuerdos a implementar y que, en efecto, en este caso, ambos géneros tuvieran incidencia en el Estado. Y bueno, creo que como esas hay muchas otras políticas que pudiésemos incidir. Y bueno, eso a mí me ha inspirado a seguir en este mundo y pasar de entender la transformación desde lo coercitivo, de lo impositivo al comportamiento y ver cómo las personas, por qué hacen lo que hacen y tratar de modelar un poco ese comportamiento hacia lo que debería ocurrir en la sociedad. Y bueno, ese tipo de filosofías creo que los jóvenes tenemos como la bandera y tenemos que poder tener ese espacio y no pedirlo, sino ganarlos y poder hacerlo bien para que cada vez sea más prominente. Muy interesante. Solamente me quedé con la duda, decías tú, entender por qué alguna de esas personas con las que conversabais no tienen ese interés, digamos, o tenían otro interés. Daros una pista, ¿qué tipo de temas de comportamiento, digamos, eran un obstáculo hacia eso? Así. Mira, Me pica la curiosidad de escuchar. No, me encanta la pregunta. Mira, hay un sesgo que le llaman el sesgo de ambiente, que es que depende del grupo de personas que te rodean, tú tiendes a tomar posturas. Y en los temas de liderazgo, y que los hombres históricamente han tenido los espacios de poder, claro, hombres se reúnen con hombres y van a jugar fútbol, se van a tomar un trago juntos y no abren su espacio a otro tipo de personas con otro tipo de perspectivas. Entonces, tú generas un sesgo a solamente mirar a un punto de vista, a un tipo de personas, y no amplías la perspectiva. Entonces, que te vengan a decir una evidencia que te saca de tu zona de confort, sabes, te genera miedo, te genera desconcierto. Entonces, tocaba salir de esa perspectiva solamente la evidencia para ver la raíz del comportamiento, para traer y decirle, mire, por ejemplo, la vicepresidenta de Panamá es la primera y mira lo que está haciendo. Entonces, como que tratar de ampliar esa gama de opciones ayuda a que las personas tomen mejores decisiones. Entonces, es eso, no lo que decimos en este tema es no ver el tronco, o sea, no ver a la persona por lo que dice, sino ir a la raíz. ¿Por qué la persona está diciendo lo que dice? Tratar de eso, apelar a eso para generar un diálogo, porque si no, chocas, polarizas y nunca nos movemos. Y creo que, nuevamente, voy a eso porque pienso que los jóvenes, por esta capacidad de acceso a información que tenemos, estamos en la capacidad un poco mayor de poder generar más espacios de convergencia, a diferencia de otras generaciones. Y creo que por eso en especial debemos tener una participación más activa. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Bueno, yo ya me voy a mover a la última pregunta para daros un poco el espacio de ir cerrando un poco esta reflexión, pero sí me parece sumamente importante lo que decís en ese futuro del Estado, porque a veces da la sensación de que todo el mundo habla de que quiere incluir a la juventud, pero no necesariamente se entiende o se pulsa bien por dónde está pensando, ¿no? Que no es necesariamente en la misma sintonía que la política tradicional, que se ha venido haciendo en muchos países por mucho tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, las redes sociales dan todo, dan una oportunidad, por ejemplo, a la juventud de participar de una manera distinta que antes, ¿no? Cuando tenías que pasar por los canales formales, los medios y otro tipo de resortes que estaban, digamos, más, entre comillas, ordenados para lo bueno y para lo malo. Mi pregunta es un poquito distinta y tiene que ver con el tema de transformar el Estado.
Si uno mira la situación de desigualdad de América Latina, no es ninguna sorpresa decir que es una región muy desigual, con grandes, digamos, activos y grandes virtudes, pero con un problema de desigualdad notorio y que toca varias facetas, como hablamos en la última conversación, en nuestro primer café, la desigualdad de género, la mencionó Magali, ¿no? Histórica, las desigualdades económicas y sociales que han estado presentes, las territoriales, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, hay lugares y zonas pues, que están en una situación radicalmente distinta de la que uno puede ver en ciertas zonas de la capital, y otras, ¿no? Las étnicas, etcétera. En un contexto de transformación profunda de esa realidad, desde las perspectivas, digamos, que sean, ¿no? Pero de ir reduciendo esa desigualdad tan importante que hay en la región y que todo el mundo está de acuerdo, que hay que mejorarla de alguna manera. ¿Cómo veis vosotros este Estado? O sea, ¿en qué medida el Estado está preparado para una gran transformación y para tejer también esos acuerdos, ¿no? O sea, para que esa transformación no sea una permanente pelea de los unos contra los otros, o por lo menos haya espacios y puentes que permiten que alguna de esas transformaciones pueda operar, digamos, de una manera razonable en términos de política pública. ¿Cómo veis esa ecuación entre tenemos que crear una sociedad menos desigual, más viable probablemente y más sostenible en el largo plazo? Que lo mencionaba recientemente pues, la CEPAL, lo ha mencionado también el FMI esta semana, curiosamente hablaba de esa necesidad también, de una recuperación más verde, más incluyente. ¿Cómo veis el Estado de hoy? ¿Lo veis capaz de asumir ese reto, si hay la fuerza o no? ¿Y qué proponéis para, digamos, en lo inmediato para poder lograr algunas mejoras, que no serán todas a lo mejor las que uno quiere, pero que sean, digamos, relevantes para la vida de la gente? Empezamos ahora, voy a alternar el orden y voy a pedirle esta vez a Hugo que arranque, luego Gabriel y luego Magal. Hugo, por favor. Gracias. Mira, yo te voy a voltear la pregunta porque yo pienso que el Estado nunca va a estar preparado para esa transformación que tú dices, a menos que los ciudadanos con alguna visión o un interés genuino queramos transformarlo y queremos cambiar ese status quo en un cambio real. Entonces, partiría por ahí. Y la evidencia indica que al Estado le cuesta mucho moverse y si nos vemos la historia del siglo XX al siglo XXI, que pasamos de un Estado que trataba de desarrollarse desde el colonialismo y que luego entró en dictaduras y que luego entró, digamos, toda esta ola de liberalismo en la región y después pasamos a que llamaban el pink tide, o esta ola de gobiernos de otro corte, un poco más de izquierda. Hemos pasado, creo que hemos movido un péndulo al otro y ahora estamos en un momento crítico porque después de la pandemia creo que tenemos que revisitar la forma en que entendemos el Estado y ya no podemos seguir actuando y teniendo instituciones del siglo XX en el siglo XXI. Y nos pasa en América Latina mucho, y particularmente en el tema educativo, que hemos hablado mucho, de que cómo nuestros maestros aprenden, cómo nuestros estudiantes también aprenden, es un modelo que ni siquiera es el 20, sino el 19, y no hemos podido mover. Entonces, pasar de la transformación del Estado en macro a lo micro, creo que es fundamental, es comenzar a hablar en términos más específicos. Y ahí, para mí, la herramienta fundamental es apostarle a la tecnología como herramienta para contrarrestar el populismo, que para mí es el principal riesgo o el principal antagonista a la transformación. El populismo en las últimas décadas ha lastrado el funcionamiento del Estado, lo ha endeudado. Gran parte de nuestros países se encuentra en un proceso de reducción del espacio fiscal que le limita su capacidad de actuar. Y como decía Magali, la pandemia ha evidenciado eso a grandes rasgos. Y el hecho de que somos no uno de los más desiguales, somos la región más desigual del mundo, es muestra de ello. Entonces, yo apostaría y mi propuesta en ese sentido para ir más a lo propositivo es eso, entrar de lleno a ser disruptivos en el funcionamiento del Estado, a ser más transparentes, a que la gestión pública sea más eficiente, que la burocracia no sea entendida como una limitante para que las cosas ocurran, sino un facilitador, porque como empezó como concepto ideológico, la burocracia era ese mecanismo mediador entre los ciudadanos y las aristocracias en su momento, y que después del tiempo se fue desvirtuando. Entonces,
poder entender eso, un Estado funcional donde hay participación, donde nos sentimos cercanos, creo que es fundamental. Y quisiera ahí puntualizar una experiencia que tuve desde el Estado, que tuve la fortuna de, o el honor de liderar en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, que ha sido la única cumbre en la historia que ha tenido todos los líderes de la región, incluido Cuba. Me tocó liderar el Foro de Jóvenes de las Américas, que reunió más de 500 jóvenes de los 35 estados del continente, y uno de los principales resultados de ese foro, y que luego llegó a la cumbre, era precisamente salir del entendimiento de que tenemos que cumplir cuotas o tenemos que tener a personas para representar, sino que buscar realmente dónde está el talento, dónde está la potencialidad y ponerla a generar. Y eso viene desde los incentivos. Un resultado era ese. ¿Cómo los estados están incentivando a que la gente buena y preparada y con visión entre? Y si vemos a detalle, los países no están ahí. Formar un partido político muchas veces es complicado. Poder entrar por meritocracia al servicio público es complejo. Gran parte de los puestos de relevancia son políticos. Creo que Magali demuestra que el mérito sí es posible, pero lamentablemente diría que su caso es la excepción y no la regla. Igual Gabriel seguramente que está haciendo cosas maravillosas, pero no me queda duda que ha sido difícil y que las barreras están ahí, que el incentivo no está para que sea así, sino lo contrario. Entonces, nuevamente, y quizás culmino diciendo que si no entramos nosotros a proponer nuevas formas de plantear ese funcionamiento del Estado, de una gestión eficiente, tecnológica, cercana a la gente, difícilmente vayamos a hacer esa transformación que dices, porque hoy por hoy gran parte de esas redes de populismo están dentro de nuestros estados y hasta que no podamos romperlo, difícilmente el mérito, la visión y la preparación van a ser parte de ese funcionamiento. Y bueno, yo aspiro a que los que estamos aquí podamos seguir en ese camino para transformarlo, y creo que juntos, mirando redes como estas, es donde vamos a ser los buenos, estar del mismo lado para apoyarnos, porque ya los malos son bastante fuertes en lo que hacen, y bueno, creo que por ahí va un poco la línea, y bueno, un gusto poder compartir con Magali y Gabriel este espacio. Muchas gracias, Hugo. Me quedo con dos cosas que has dicho muchas interesantes, pero has dicho el Estado nunca va a estar preparado. En un momento de pandemia en el que la gente espera más del Estado, ¿no? Espera que el Estado sea capaz de, digamos, de responder, por ejemplo, a sus problemas sanitarios, ¿no? Y además, curiosamente, a diferencia de otros momentos de la historia, no solamente a los propios, sino a los de los demás también, porque los problemas de los demás me afectan a mí. Entonces, la gente espera un Estado que responda cuando el empleo se cae masivamente, cuando no hay servicios, que relance la economía. O sea, hay una expectativa. Por una parte hay una desconfianza con el Estado y por otra parte hay una expectativa muy grande. En ese contexto, tú dices, el Estado nunca va a estar preparado, hay que entrar a transformarlo porque solo no se va a transformar. Y me gustó también yo no soy mucho de buenos y malos, pero sí me parece que es interesante una cosa que dijiste, y es que esa transformación exige que todo el mundo se implique, ¿no? Porque a veces los jóvenes y los más mayores tienen esa idea un poco idealista de decir, no, mira, como la política tiene problemas, dejémosela a los políticos, como si los políticos fuesen otra cosa aparte. Y la política es cosa de todos los ciudadanos. Y por eso el que no participa y el que se ausenta, digamos, no participa de ningún espacio de transformación de su país, y bueno, tiene un poquito menos de legitimidad para criticar lo que no funciona, porque aquí en una democracia, digamos, los resultados son también cosa de todos. Le voy a pasar la palabra a Gabriel y que nos comparta sus reflexiones, digamos, sobre lo que estamos conversando para terminar luego ya con Magali. Gabriel, por favor. No te escuchamos. Creo que tienes puesto el micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Listo, dale. Bien. Muchas gracias, Pablo. Interesante la reflexión de Hugo. Yo comparto en que si la pregunta es, ¿el Estado está preparado hoy día para los desafíos del siglo XXI? La respuesta es que no. Y en particular en América Latina, en donde el Estado muchas veces ha sido capturado por grupos de interés, en donde vemos con preocupación cómo cada vez que cambia el gobierno hay una cantidad de designaciones en función de lo que se llama en Chile, por lo menos, no sé cómo será en otros países, pero cargos de confianza que terminan copando el Estado sin relación con las capacidades que se requieren para poder ejercer esa función de la mejor manera posible. Y muchas veces eso termina también alejando al mismo Estado de los ciudadanos. Y hoy día se han ido generando nuevas formas de articulación de la sociedad civil que no son ya
Estado versus individuo, sino sociedad civil, como la sociedad civil, no necesariamente la empresarial, también la empresarial, pero la sociedad civil no privatizada, sino comunitaria, colabora también con las labores del Estado. Y en pandemia lo hemos visto mucho. Por ejemplo, no sé cómo será en el caso de Uruguay y Panamá, o sea, de Paraguay y Panamá, pero me imagino, seguramente se debe haber repetido. Acá en Chile florecieron de una manera que no se veía desde los años 80 las ollas comunes. Las ollas comunes desde la sociedad civil organizada, que ante la incapacidad del Estado de llegar a la gran cantidad de ciudadanía que lo necesitaba, producto de la transversalidad de la crisis, bueno, dijeron, nosotros vamos a asumir el pueblo ayuda al pueblo. Y yo creo que ahí hay una lección importante de quienes somos, yo por lo menos soy una persona de izquierda, y tenemos que entender de que la solución no pasa por estatizar la sociedad civil, sino más bien de cómo colaborar, cómo generar vínculos virtuosos entre la sociedad civil y el Estado. Y ahí yo creo que en este momento de pandemia y de profunda crisis económica y destrucción de empleos y economía, tenemos también una tremenda oportunidad, y lo conversábamos con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conversa del PNUD hace poquito, a propósito del nuevo pacto fiscal europeo, en donde en Europa lograron ponerse de acuerdo los diferentes estados nacionales para generar una inyección entre subsidios y créditos blandos del orden de 860.000 millones de dólares. Y en América Latina, hasta el día de hoy, estamos lidiando cada país de manera aislada, como se las pueda, con flujos migratorios cada vez más poco coordinados, y además en donde las pocas organizaciones de cooperación internacional que hemos tenido están capturadas por la burocracia y las peleas a nivel regional, o otras como el BID, en donde desgraciadamente tuvimos la imposición del candidato de Estados Unidos, rompiendo una tradición importante de multilateralismo en América Latina. Entonces, yo creo que porque estos diálogos son importantes, porque nos permiten conocer diferentes experiencias, pero también entender de que, independiente que nosotros no sepamos previamente cuáles son nuestras posiciones políticas, sí podemos llegar a puntos de encuentro que nos empujen a movilizar cambios en nuestros respectivos estados nacionales, pero que se vayan vinculando a nivel regional. Yo estoy convencido, tal como decía el filósofo alemán Jürgen Habermas, que tenemos que avanzar hacia una suerte de constelación postnacional, en donde, respetando las identidades locales que van más allá de los estados nacionales, yo creo que los pueblos originarios son un gran ejemplo de aquello, podamos tener redes de colaboración más allá de las ideologías de turno del gobierno que esté en el poder. Y eso en América Latina me parece que todavía estamos muy lejos. En Europa se construyó después de la Segunda Guerra Mundial con la Comunidad del Carbón y el Acero. Acá en América Latina lo hemos intentado y hoy día están con la Unión Europea, bueno, con muchos problemas y tensiones, por cierto, pero en América Latina estamos muy atrás en eso. Yo creo que hace falta mayor integración regional justamente para la transformación del Estado. Acá ninguno de nosotros, ninguno de nuestros países, ninguno de nuestros liderazgos va a inventar la rueda por sí solo. Tenemos que aprender de las experiencias exitosas que han tenido en diferentes lugares. En Brasil, el tremendo ejemplo de superación por la pobreza superación de la pobreza que se dio en la época de Lula. Me imagino en Chile el acceso a la educación, que se masificó mucho, con muchos problemas también. El respeto a los pueblos originarios en Bolivia. ¿Qué es lo que tenemos que aprender y cuáles lecciones sacar del proceso de paz en Colombia? La grieta en Argentina, que es lo que nos enseña respecto a la polarización, la crisis venezolana. Yo creo que tenemos que dar esos debates a nivel regional. Tendemos en nuestros países a mirarnos mucho el ombligo y a creer que las soluciones a los problemas están dentro de nuestras fronteras nacionales, y yo estoy convencido, por lo menos, de que eso no es así, de que necesitamos más instancias de cooperación y coordinación regional, y por eso para mí es un gusto poder compartir hoy día con Magali, con Hugo, al alero del PNUD, justamente estos debates en el que, ¿con qué nos quedamos? Con que, uno, es posible cambiar el Estado, y para eso se requiere más diálogo del que tenemos hoy día, salir de nuestras trincheras, y más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, es posible construir un futuro común en función también de los aspectos parecidos que tenemos, que son más de los que pensamos. Así que a mí por lo menos me deja esperanzado no solamente el momento que estamos viviendo en Chile, sino también conversaciones como esta, en donde con jóvenes de nuestra generación nos encontramos, pero no solo nuestra generación, sino también, Pablo, me permito esta digresión, pero
también con la tuya. O sea, acá creo que lo decía Hugo, ser joven no es sinónimo de virtud, sino que uno tiene que evaluar y juzgar a la gente por sus convicciones y sus acciones, no por la edad que tenga en el carnet. Y ahí el diálogo intergeneracional, además de interregional, es también tremendamente importante, porque de las generaciones anteriores también tenemos mucho que aprender, tanto de sus aciertos como de sus fracasos. Y yo esperaría que a nivel nacional y regional podamos también dar ese debate, así que te agradezco mucho al PNUD este espacio, y un gustazo poder haber conocido a Magali y Hugo, y ojalá sigamos en contacto de aquí en adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, has comentado un montón de cosas, no me puedo parar en muchas de ellas, pero sí hay un par de temas que quisiera dejar anotados antes de pasarle la palabra a Magali. La primera, cuando hablaste de las ollas comunes y ese ejercicio espontáneo de la solidaridad en el contexto de la pandemia, dejar planteada que cómo será esta sociedad, ¿no?, latinoamericana después de la pandemia, si será más solidaria, más cohesionada o no. Hay, digamos, gente que lo ve de una manera y gente que lo ve de otra, pero hay gente que dice que lo que hemos vivido nos ha sacado un poco del huevito y nos obliga a mirar más hacia los demás, a construir sociedades un poquito más cohesionadas. Y la segunda, lo habéis mencionado varios de vosotros, pero yo creo que me toca a mí hacer la referencia, la Agenda 2030, ¿no? La importancia de que todos estos mecanismos colaborativos con sociedad civil, de participación de la ciudadanía, de ruptura de monopolios de poder, puedan darle un espacio más grande a la sociedad civil, porque en la Agenda 2030 hay varias cosas que están dichas explícitamente, pero una de ellas es: se acabó esto de hacer políticas en un despacho y evaluarlas en otro despacho, sino que hay que incluir a la gente en la construcción de esas políticas, en la implementación de esas políticas, en la evaluación de esas políticas. Y también, como decía Hugo, en la innovación, ¿no? Porque hay cosas nuevas que se pueden hacer de manera diferente y creo que eso es uno de los temas que se plantean bien desde esa perspectiva. Bueno, Magali, te vamos a dar a ti la oportunidad de que nos hagas esta última reflexión sobre lo que estamos conversando. Son tantos temas que son imposibles de cubrir, pero déjanos una reflexión final con tu sabiduría y tu experiencia en estas cuestiones. Gracias, Pablo. Realmente son muchos temas, también los que mencionaban Gabriel y Hugo, que me encantaría comentar en muchos de ellos, pero en honor al tiempo nomás, yo creo que es también como que ver a la innovación que menciona Hugo, creo que es no como un acto, una acción puntual, sino que tenemos que tratar la innovación como un proceso, ¿verdad? O sea, las innovaciones son procesos. Si nosotros dejamos de tener a los jóvenes, es increíble, los políticos, o sea, estoy generalizando, pero es increíble cómo los jóvenes estamos siempre presentes, estamos así tipo subrayados en los discursos, con bombos y platillos en los discursos de políticos de todos los sectores, de izquierda, de derecha, de centro, es increíble, ¿verdad? Pero realmente aterrizar como que ese discurso a lo concreto, o sea, ¿cuáles son los espacios que hoy día tienen los jóvenes para incidir en la agenda pública? ¿Cómo estamos fomentando la participación real también de los jóvenes en esa construcción de Estado o en esa transformación de Estado? Estas creo que son preguntas demasiado necesarias que nos hagamos desde los distintos sectores también donde estamos hoy día trabajando. Hoy día la ciudadanía también tiene un rol casi que de contralores a través del celular. Es increíble cómo podemos acceder a lo que las autoridades están haciendo, las decisiones que están tomando, incluso poder tener participación de una u otra manera en la toma de decisiones, y creo que eso es algo que tenemos que saber aprovecharlo, no quedarnos como guerreros del teclado, los guerreros de Twitter o de Facebook o de Instagram, sino que realmente incidir. Y a lo que decía Gabriel, que también lo tomo, que decía la importancia de escuchar y de aprender de las generaciones más adultas. Entender también que la juventud no es un tema de edad, pero así también el desafío es de los jóvenes que hoy día están en espacios de toma de decisión, cómo le dan lugar a los que tienen 17, 18, 15 años, ¿verdad? Estamos hablando, o sea, en el caso de Paraguay nosotros somos tenemos la población más joven de América Latina, y es increíble, o sea, mismo en los espacios de diálogos estratégicos juveniles, le estamos también escuchando a los estudiantes de 14, 15, 16 años, los que se están preparando, los que están saliendo del colegio, ¿verdad?
yo creo que también ahí es, y creo que todo se resume a la educación al final, o sea, también es lo que menciona Hugo, o sea, la escuela, el modelo que nace ya desde la revolución industrial prácticamente, donde la materia prima quita los mismos productos, ¿verdad? O sea, hoy día cómo nosotros aprovechamos de la creatividad de los niños, cómo fomentamos la creatividad en lo que es la educación, la innovación, el emprendedurismo. Creo que si estos temas no ponemos en la agenda pública, difícil que se dé una transformación del Estado. Y también yo creo que, y con esto cierro, creo que es realmente el empoderar a la ciudadanía con temas que dejan de ser agenda de gobierno, sino que ya son agenda país, y es lo que también cruza las fronteras. O sea, hoy día yo no sé, no conozco un país donde la gente esté contenta con su gobierno. No conozco. Realmente no conozco. No conozco en Europa, no conozco en América Latina, donde la ciudadanía diga, wow, gracias vida, gracias universo por este gobierno que hoy día está en mi país, ¿verdad? Entonces yo creo que si los gobiernos no encuentran los mecanismos para escucharla a la gente y la gente también de poder involucrarse de una manera más activa, creo que ahí tenemos un desafío demasiado grande y es hasta peligroso, ¿verdad? Hoy día creo que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que nadie está en desacuerdo de el cuidado al medio ambiente, de una sociedad más inclusiva, de modelos económicos sostenibles, pero si de eso tampoco no podemos pasar a la práctica, insisto, no desde una agenda gobierno, sino que como una agenda país, con colaboración entre todos, creo que realmente va a ser muy difícil tener una conversación donde estamos hablando de la capacidad de un Estado para lograr una transformación real, porque realmente para mí todo parte del ciudadano, de la ciudadanía, ¿verdad? Yo me considero una persona muy idealista, o sea, creo que si tenemos la capacidad de los jóvenes de no repetir los errores del pasado y también de estar fomentando esa creatividad, nuevos modelos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, y este es un ejercicio permanente, creo que sí pueden surgir ideas muy interesantes que pueden hacer mucho por nuestros países y por el mundo. Y también gracias Gabriel, gracias Hugo, aprendí mucho con ustedes, estaba tomando notas mientras estaban hablando, y Pablo, ni que decir, también te pasaste con la moderación, así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Magali. Bueno, pues no me voy a extender porque ya hemos hecho casi una hora de vuelta al tema. Le podríamos hablar horas, pero quizás más que seguir hablando, pues nos toca seguir haciendo. Pero yo me llevo 2 o 3 cosas entre las muchísimas que hemos conversado. La primera es que sí es posible transformar al Estado desde vuestras experiencias, digamos. Hay experiencias muy lindas, muy positivas, pero que no se puede esperar a que el Estado esté preparado para abordar esas transformaciones. El Estado nunca estará preparado para todo lo que se viene, sino que hay que ayudarlo y acompañarlo en ese proceso, idealmente desde una agenda país y no solamente desde una agenda de gobierno, por muchas razones, pero entre otras por un marco temporal muy determinado y todo lo que viene aparejado, digamos, con esas realidades políticas del corto plazo. Y también me quedo con ese apunte de que muchas de estas cosas van a requerir un abordaje no solamente nacional, sino también regional y global, ¿no? Y que es un tema que hay que seguir trabajando porque las soluciones a veces es difíciles de un solo país poder responder a un fenómeno muy grande. Yo termino con una reflexión más personal. A mí me ha tocado trabajar en muchas crisis en el mundo, mi carrera profesional, pero casi siempre de un país o de dos, ¿no? Ahora estamos viviendo una crisis que afecta a todo el mundo y por tanto incluso la dificultad adicional de no decir, bueno, es un país, lo ayudamos entre todos. No, si no tenemos mecanismos preexistentes, en estos momentos lo que cada uno hace es ver cómo se puede defender a sí mismo, ¿no? Entonces es muy importante contar con mecanismos de colaboración y de solidaridad que nos permiten a todos responder a shocks como el actual sanitario, económicos, ambientales, etc. En todo caso, hay mucho que discutir, pero vemos que, bueno, hay esperanza y hay voluntad de que esa ciudadanía activamente pueda transformar el Estado y construir una América Latina mejor. Muchísimas gracias a los tres, Magali, Gabriel, Hugo.
y seguimos conversando. Buenas tardes. Un gustazo, Pablo, muchas gracias. Abrazo a Paraguay, a Panamá y a donde quiera. Saludos, saludos, abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, Gabriel. Gracias, Pablo. Chao a todos. Hasta pronto.